Bueno, el día de hoy estamos reunidos Luis Fernando López, Jorge Andrés Patiño, Brian Velázquez y Leonardo Cruz para desarrollar el punto 10 del taller de tiristores de la materia electrónica de potencia. Entonces vamos a desarrollar un circuito con un SCR, el cual lo que va a hacer es controlar la velocidad del motor. ¿Cuál es la idea? A través del circuito del SCR y por medio de la resistencia del potenciómetro RT y el condensador CT, lo que vamos es hacer una variación en la onda de la corriente que alimenta al motor, y con esto vamos a variar la potencia del mismo. Vamos a mantener el torque del motor conservando el voltaje de alimentación, pero vamos a modificar la corriente que lo alimenta. Por medio de esta tendremos una variación. Entonces, para realizar nuestros cálculos utilizamos un SCR BT151, del cual sacamos información de datasheet. Tenemos una corriente de compuerta máxima de 15 miliamperios, una corriente de compuerta mínima de 2 miliamperios, tenemos un voltaje de compuerta que va entre 0.6 y 1.5 voltios y una corriente de mantenimiento del SCR que está entre 7 y 20 miliamperes. El SCR básicamente es un diodo, tiene un funcionamiento similar, trabaja para corriente continua. Tiene una compuerta que es la que hace las veces de interruptor, lo acciona. Después de que él está accionado trabajando y tenga su corriente de mantenimiento, él va a estar transmitiendo corriente hacia el motor todo el tiempo. La única forma de pararlo es que esa corriente de mantenimiento se suspende, sea menor a la del rango de trabajo, o se corte la alimentación. En nuestro circuito lo vamos a alimentar con 12 voltios AC, para lo cual utilizamos un transformador de 120 a 12 voltios. Tuvimos en cuenta el potenciómetro RT, el condensador CT. Hemos adicionado al circuito una resistencia RS, la cual tiene como función proteger la compuerta del SCR, garantizando de que su corriente esté entre los 15 y los 2 miliamperes, entre ese rango de trabajo, que no supere los 15 para que no lo queme y que no esté por debajo de los 2 para que no lo vaya a dañar. Los diodos lo que hacen es ayudarnos a que la corriente alterna que alimenta el circuito en determinado punto solamente sea la parte positiva para alimentar el motor, ya que este es DC. Entonces, para empezar, nosotros tenemos una alimentación con un voltaje de 12 voltios AC, que sería un voltaje RMS. Para proteger el sistema hacemos los cálculos con el voltaje pico, que es 12 por raíz de 2, del cual nos obtenemos 16,97. Para calcular la resistencia de sobrecorriente aplicamos ley de Ohm, donde decimos que la resistencia de sobrecorriente es igual al voltaje de alimentación, ¿sí?, en este punto, llamamos este punto NP. En este momento hacemos cuentas de que el potenciómetro está con resistencia 0, o sea, lo omitimos para el cálculo. Decimos que el voltaje de consumo de la compuerta es 1.5, le restamos el voltaje de diodo 0.7 y a partir de ahí calculamos la resistencia teniendo en cuenta la corriente máxima. Entonces tenemos el voltaje NP menos el voltaje de diodo menos el voltaje de compuerta sobre la corriente máxima. Esto nos lleva a que la resistencia RS la calculamos con voltaje pico 16,97 volts menos 0,7 voltaje de diodo menos 1,5 voltaje de compuerta sobre la corriente máxima, 15 miliamperes. De esos cálculos obtenemos una resistencia de 984,67 ohms,
Entonces decimos que comercialmente encontramos más fácil una resistencia de 1 kilo ohm. A partir de ahí recalculamos la corriente que va a pasar va a llegar a la compuerta para garantizar de que esta no sea superior a la que nos entrega el datasheet. Entonces decimos que la corriente máxima de compuerta, ya con el circuito, teniendo en cuenta esta resistencia de 1K, es nuevamente el voltaje pico menos voltaje de diodo menos VGT sobre RS, y esta nos da en 14,77 miliamperes, con lo que garantizamos de que el SCR no se nos va a quemar. A partir de este punto podemos decir que podemos calcular nuestra resistencia RT, la máxima, el voltaje pico. ¿De dónde podemos partir? Vamos a decir que nuestra impedancia, porque estamos hablando de un circuito de corriente alterna, debe ser 10 veces mayor. La impedancia en este punto debe ser 10 veces mayor a esta, tiene que ser mucho mayor que la impedancia en RS. Para eso lo multiplicamos por 10. Entonces XC es igual a 10 veces RS. Entonces la impedancia en el capacitor debe ser de 10 ohms. Aplicando la 10 kilo ohm, perdón, sí. 10 kilo ohm. Sí. A partir de este punto podemos decir que la impedancia en el capacitor es igual a 1 sobre W por el capacitor, diciendo que W es 2πf. Esos son fórmulas ya Constantes. conocidas ya con anticipación. Decimos que, y despejando el capacitor, podemos decir que el capacitor es igual a 1 sobre 2πf por 10 kilo ohms, teniendo en cuenta que estamos trabajando con la energía habitual de nuestras casas, que son 60 Hz. A partir de ahí aplicamos los valores y nos da una impedancia, una capacitancia de 265,26 nanofarads, que comercialmente no la encontramos, pero sí encontramos una capacitancia de 270 nanofarads, lo cual nos permite recalcular la impedancia en el capacitor, y esa nueva impedancia, ya teniendo los valores del capacitor calculado, nos dice que es de 9,82 kilo ohms, lo cual nos facilita perfectamente el flujo de corriente a través de la resistencia RS, garantizando de que por el capacitor se va a ir un mínimo de corriente y un máximo de corriente por la resistencia RS. Podemos decir que, teniendo esta información, ya podemos calcular el valor de nuestro potenciómetro. ¿Qué necesitas el dedo? Bájelo, miramos acá, a este lado de acá. ¿Más? Sí, Para el potenciómetro. sí, ahí. Power. Sí, puede usar la mano. ¿Qué le pongo? No, sí, ahí como está, tal cual. Entonces, teniendo nuestra impedancia en el capacitor, ya procedemos a calcular el voltaje mínimo que puede llegar a este punto, o sea que ese voltaje sería cuando nuestro potenciómetro esté con un máximo de resistencia. Recordemos que los cálculos iniciales los hicimos con resistencia cero en el potenciómetro.
Entonces dice, voltaje en el punto N, este es el punto N pico mínimo, lo vamos a calcular usando la corriente de compuerta mínima, que es de 2 miliamperes. ¿Sí? Entonces dice, corriente mínima es igual al voltaje N pico mínimo menos voltaje de diodo menos VGT sobre RS. ¿Sí? Decimos que ese voltaje N pico mínimo es igual a IGT, la corriente de la compuerta mínima, por la resistencia de sobrecorriente RS más el voltaje de diodo más el voltaje de compuerta. Aplicando valores, tenemos que son 2 miliamperes por 1 kilo ohm más el voltaje de diodo, que son 0.7 volts más 1,5 volts. A partir de ahí decimos que nuestro voltaje pico mínimo es igual a 4,2 volts. Luego decimos que la corriente mínima, en el capacitor va a ser igual al voltaje N pico mínimo sobre la impedancia del capacitor. Eso nos va a dar un valor de 427,7 microamperes. La corriente en el potenciómetro, sabemos que por mallas tenemos la corriente en el potenciómetro es igual a la suma de la corriente en el capacitor más la corriente en la resistencia de sobrecorriente, valga la redundancia. Entonces decimos que es igual a IRS más IC. Entonces eso nos indica que nuestra corriente máxima es igual nuestra corriente mínima es igual a 2,427 miliamperes. A partir de ese punto ya podemos calcular el potenciómetro, la resistencia que nos debe entregar el potenciómetro. La resistencia máxima, tenemos voltaje de entrada menos el voltaje en el pico aplicando nodos, mínimo. El voltaje en el pico mínimo, el voltaje de alimentación, que tenemos en cuenta que también es un pico, sobre la corriente mínima que debe pasar por el potenciómetro. Con eso despejamos y hallamos una resistencia RT de 5261,8 ohms. Comercialmente encontramos un potenciómetro de 10 kilo ohms. Listo. Teniendo una imagen de nuestra simulación en Proteus. Yo le cambié el coso para el Dropbox. Me dice que Pablo me dice. Podemos observar nuestros valores. La alimentación, como decíamos ahora, ya pasando por el transformador, son 12 voltios. La resistencia del potenciómetro RT, el condensador ya calculado. Nuestra resistencia de sobrecorriente, los diodos, los cuales nos sirven para garantizar que todo el voltaje que llegue toda la corriente que llegue al motor sea directa. Entonces ahorita sí procedemos a mirar el montaje que hicimos en nuestra protoboard. Ahí explico eso. Listo. Ahora vamos a mostrar el circuito donde hicimos el montaje
ya pues con los cálculos hechos. Tenemos pues el transformador que venimos de 120 y él pues nos va a transformar a 12 voltios. Acá tenemos RT, el RT calculado. Tenemos el condensador también el que está calculado, los diodos que son los que nos van a mantener pues para la corriente para que llegue al motor como es DC. Tenemos el SCR. Acá tenemos la resistencia de la DRS, la que nos va a proteger el motor. Protege la compuerta del SCR. Protege la compuerta del SCR para poder pues que mantenga activa y no se nos vaya a dañar. Acá tenemos la alimentación y acá están las conexiones del osciloscopio. En estos momentos la tenemos según el taller en los puntos CB. Pues variamos RT y estamos teniendo pues la potencia máxima del motor y la mínima según la corriente que le esté llegando. Variamos ahí. Ahora pues dispondremos a ver las gráficas, entonces ya las explicaremos. Observando el osciloscopio podemos ver que tenemos una onda completamente alterna, sin ninguna modificación. En este momento podemos decir que tenemos el motor en este momento se encuentra en un estado equivalente a si estuviera apagado. Entonces, variando la resistencia del potenciómetro, podemos ver que el ángulo de conducción se va modificando, va llegando desde prácticamente tener 90 grados hasta tener una conducción total, ¿sí? O sea, él lo que está haciendo es controlando el flujo de corriente que llega al motor. El voltaje se va a mantener casi constante, entonces por ese medio pues, es que podemos controlar la velocidad. Miremos nuevamente los cambios generados en las señales. Tenemos un ángulo prácticamente de 90 grados. Tenemos la onda completa, lo que quiere decir que el circuito que tenemos para accionar la compuerta SCR se está consumiendo casi toda la corriente. Por ese motivo el motor no enciende. A medida que vamos modificando la resistencia vamos teniendo una onda completa y la respuesta es tener el motor a toda potencia. Listo.